¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia menciona ciertos nombres pero no revela sus historias? Hoy vamos a explorar los misterios ocultos detrás de los descendientes de Caín. Prepárate para descubrir las posibles razones por las cuales Enoc, Irad, Meujael y Metusael son mencionados solo de pasada en las escrituras sagradas. ¿Será que hay secretos escondidos en sus nombres? ¿Qué historias no contadas pueden estar detrás de estos personajes enigmáticos? Vamos a sumergirnos en las profundidades de las tradiciones y teorías para intentar revelar la verdad. Siguiendo nuestro viaje cronológico por la Biblia, llegamos al capítulo 4 de Génesis, versículos 17 y 18, y dicen así: Caín conoció a su mujer, y ella concibió y dio la luz a Enoc. Luego edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad según el nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, y Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Después de eso, la Biblia guarda silencio sobre Enoc, Irad, Meujael y Metusael. Solo Lamec, uno de los descendientes, recibe más atención, y él será el protagonista de nuestro próximo video. Pero al leer esto por primera vez pensé, hay algo muy extraño acá. La primera pregunta es, ¿cómo Caín construyó una ciudad para su hijo si solo estaban él y su mujer? ¿Y por qué los nombres de Irad, Meujael y Metusael se mencionan sin ningún comentario adicional? ¿Será que hicieron algo tan terrible que Moisés, al escribir la Biblia, decidió ocultarlo? Vamos a explorar estas cuestiones y ver si existe algo fuera de las escrituras sagradas que pueda esclarecer esta historia. ¿Podremos descubrir los secretos ocultos de estos descendientes de Caín? Después de haber quitado la vida a su hermano Abel, Caín fue marcado y exilado. Se estableció en la tierra de Nod, donde tuvo relaciones íntimas con su mujer, y ella quedó embarazada y dio la luz a un hijo llamado Enoc. Caín se sintió tan feliz con el nacimiento de su hijo que decidió construir una ciudad y nombrarla en su honor. Aquí comienza el primer misterio. ¿Quién fue Enoc? ¿Qué sabemos sobre él, además de su nombre y la ciudad construida en su honor? Lo primero que debemos entender es que para las primeras civilizaciones el significado de los nombres era extremadamente importante. Los nombres no eran solo etiquetas, sino que reflejaban la identidad, el carácter e incluso el destino de las personas. Se elegían con cuidado para transmitir las esperanzas y expectativas de los padres, así como la relación de la persona con la divindad y la sociedad. Sabiendo eso, vamos a explorar el significado del nombre Enoc. Según estudiosos como James Strong en su famoso diccionario de nombres hebreos, el nombre Enoc puede traducirse como dedicado o consagrado. Esta interpretación sugiere que Caín, al nombrar a su hijo, estaba intentando crear un legado positivo y consagrado, una nueva esperanza para su linaje. Por otro lado, existe una interpretación alternativa que sugiere que el nombre Enoc también puede significar iniciado o enseñado. Esto significa que Enoc fue visto como el inicio de una nueva era o alguien instruido en sabiduría y tradición. Caín, al ver que su hijo estaba creciendo, decidió construir una ciudad en su honor. Pero no te asustes, no estamos hablando de edificios gigantes. Las ciudades de la época estaban compuestas por casas simples, hechas de barro y piedra. Caín, con la ayuda de su familia y posiblemente de otros descendientes de Adán, había creado este nuevo asentamiento. Para Caín, la ciudad de Enoc podría simbolizar un intento de redimir su pasado y ofrecer una nueva esperanza para su descendencia. Según el arqueólogo James Millard, quien hizo importantes descubrimientos en la región de Satta-Tzoyuk, una de las primeras ciudades conocidas, estas construcciones eran modestas pero funcionales, sirviendo como centros de comercio, protección y vida comunitaria. Satta-Tzoyuk no tenía calles ni aceras.
Las casas se construían una al lado de la otra y las personas que vivían en ellas circulaban sobre los techos de la ciudad y entraban en sus casas a través de agujeros en los techos, desciendo por una escalera. Algunos hornos se construían encima de las casas de Satajoju para cocinar los alimentos y podemos suponer que actividades en grupo también se realizaban en los techos de las casas. Aunque la conexión directa entre Caín y la fundación de Satajoju no está respaldada por evidencias arqueológicas, es fascinante considerar la posibilidad de migraciones urbanas. Las migraciones de pueblos antiguos están bien documentadas y podrían haber llevado a la formación de nuevas comunidades y ciudades. Con Enoch ya adulto, viviendo en la ciudad que su padre Caín construyó para él, conoció a su esposa, que tuvo un hijo. Probablemente Caín aún estaba vivo, y tal vez con la ayuda de su padre nombró a su hijo Irad. Enoch, probablemente pensando en el legado de su padre Caín, quería que su hijo continuara con el crecimiento de la ciudad. Por eso puso el nombre de su hijo Irad. El nombre Irad puede interpretarse como ciudades o multitud. Según el renombrado estudioso de nombres hebreos James Strong, en su diccionario de nombres hebreos, el nombre sugiere una conexión con la fundación y expansión de comunidades urbanas. La selección del nombre Irad puede indicar que Enoch deseaba que su hijo desempeñara un papel crucial en la continuidad y desarrollo de la ciudad. Al dar ese nombre a su hijo, Enoch estaba tal vez expresando la esperanza de que Irad fuera un líder capaz de fortalecer y expandir la comunidad que Caín había iniciado. Podemos imaginar a Irad creciendo con esta expectativa y responsabilidad, trabajando junto con su padre, Enoch, para garantizar la prosperidad y seguridad de la ciudad. El mantenimiento y el crecimiento de esta comunidad serían esenciales no solo para la supervivencia, sino también para dejar un legado duradero para las futuras generaciones. Irad, un hombre que ayudó a expandir la ciudad de Enoch, heredero de su padre, tuvo un hijo llamado Meujael. El nombre Meujael puede traducirse como herido por Dios o golpeado, sugiriendo una aflicción o juicio. Esto nos puede llevar a creer que Meujael podría haber sido un hombre con alguna discapacidad física, recordando que en la antigüedad era común que las discapacidades físicas fueran vistas como una maldición divina. En aquella época las enfermedades e incapacidades se interpretaban frecuentemente como señales de maldición o juicio divino. Algunos estudiosos sugieren que Meujael podría haber sido parte de una generación que se alejó de Dios, resultando en alguna forma de aflicción o juicio, sea físico o espiritual, directamente infligido por Dios. Quiero que entiendan que esto es una de las teorías, que a pesar de ser bastante plausible por el significado de su nombre, no podemos decir que es la única. A pesar del linaje maldito de Caín, las cosas parecían mejorar cuando nació Metusael, hijo de Meujael. Analizando su nombre, que significa hombre de Dios o quién es Dios, sabemos que Meujael estaba intentando conectarse nuevamente con Dios a través de su hijo Metusael. Este intento de reconexión es evidente en el nombre elegido. Metusael sugiere que una identidad profundamente ligada a Dios, reflejando un deseo de traer el linaje de vuelta a la gracia divina. Si consideramos la teoría de que Meujael tenía alguna enfermedad física y probablemente era un hombre sin condiciones de seguir como líder de la ciudad y continuar el legado de Caín, podría haber intentado acercarse a Dios a través de su hijo Metusael. Como sugiere Gordon Wenham en el World Biblical Commentary on Genesis, los nombres en la genealogía de Caín indican una narrativa de intento de redimir y estabilizar un linaje marcado por el pecado. Con esta información, podemos decir que Enoch, Irad, Meujael y Metusael, unidos, simbolizan una viaje de redención y resiliencia. Desde la fundación de la ciudad por Caín y el intento de crear una nueva sociedad con Enoch, pasando por la expansión y continuidad con Irad, hasta la lucha contra el sufrimiento y la búsqueda de reconexión con Dios a través de Meujael y Metusael, vemos un linaje que, a pesar de estar marcado por el pecado original, busca incansablemente un nuevo comienzo y la reconciliación divina.
Esta cronología refleja no solo el desarrollo físico y social de una comunidad, sino también de la profundidad espiritual y la constante búsqueda de la redención y gracia divina, incluso en medio de las adversidades y juicios. Pero aquí no termina el árbol genealógico de Caín. En el próximo video conoceremos a Lamec, el peor de todos, con algunas teorías que dicen que él mató al propio Caín. ¿Será que esto es verdad? Muchas gracias por acompañar el video hasta ahora. Deja tu like y suscríbete al canal con la campanita de notificaciones para conocer la historia bíblica desde Génesis hasta el Apocalipsis, de manera cronológica. Hasta el próximo video.